Amados hermanos, la paz de Dios. Hoy me gustaría, amados hermanos, compartir con ustedes una versión de la Escritura en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra del Señor: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volvéis a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por este pan que descendió de lo alto, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es agua que limpia, que purifica, Señor. Gracias, Padre, te damos, Dios mío, Señor, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Dios mío, Señor. Oh, Dios mío, te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, pon tus palabras en mi boca, Señor. Que seas tú mismo hablando por mí, Señor. Porque yo no soy nada, Señor. Porque a ti, es solamente a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, en los tiempos del profeta Zacarías, eran los tiempos de la destrucción del segundo templo, los tiempos de que los cautivos han vuelto de Babilonia a la tierra. Eran tiempos donde el Señor estaba mandando palabra a su pueblo, a remanente, para que el pueblo vuelva a Dios. Amados hermanos, en aquellos tiempos, eran tiempos de angustia. El pueblo estaba afligido, estaba angustiado. Jerusalén estaba destruida, el muro estaba destruido, el templo estaba arruinado. Todo estaba mal, todo estaba en caos. Pero el Señor mandó al pueblo algo, mandó a pedir al pueblo algo, mandó a pedir al pueblo arrepentimiento, arrepentimiento. Amados hermanos, hoy en día vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos de terror, en tiempos de miedo, en tiempos donde muchos ahora mismo están desahuciados, muchos ahora mismo no saben qué hacer, muchos ahora mismo están en miedo, en terror. Pero hoy el Señor está extendiendo su misericordia en el medio del caos, en el medio del juicio, porque hoy vivimos tiempos proféticos. Esos tiempos son tiempos proféticos, donde vemos y vivimos el cumplimiento de la palabra de Dios, porque así dice el Señor: pasarán los cielos y la tierra, ni pasará ni una tilde ni una coma de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, el Señor está llamando al pueblo a arrepentimiento. El Señor está llamando un llamamiento de arrepentimiento. Un llamamiento de arrepentimiento. Dice la palabra en el libro de los Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios promete, hermanos, darnos un tiempo de refrigerio. Un tiempo de refrigerio de parte de Dios. Refrigerio del cielo. Paz de Dios. Reposo de Dios. Descanso de Dios. Protección de Dios en el medio de la angustia. Amados hermanos, los juicios de Dios tienen un propósito. La exhortación de Dios tiene propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Es la salvación de tu alma. Aleluya. Así es, hermanos. Lee la Biblia y ves y todos los juicios de Dios cuando el pueblo ha dejado el camino de Dios, cuando el pueblo ha dejado los mandamientos de Dios, Dios mandó sus juicios.
Pero cuando el pueblo ha vuelto a Dios, cuando el pueblo ha vuelto de su corazón a Dios, con un corazón contrito, humillado, buscando la presencia de Dios, buscando obedecer su palabra, sus mandamientos, Dios ha vuelto también a su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Dios quiere hacer esto hoy contigo. Dios quiere hacer esto hoy, así como hizo con su pueblo en los tiempos de Zacarías, en los tiempos de Ageo. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, la Biblia dice que nunca viene la maldición sin causa. Nunca los juicios de Dios vienen sin causa. Hay una causa, hay una razón. ¿Por qué? ¿Por qué vienen esos juicios? ¿Por qué viene esta pestilencia? ¿Por qué viene esta muerte? Por la desobediencia del hombre, por el pecado del hombre, porque hemos dejado a Dios, hemos dejado su palabra, hemos amado al mundo, las cosas del mundo, hemos dejado la santidad de Dios y entró la inmundicia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero hoy el Señor te dice, si tú vuelves a mí, yo también volveré a ti. Aleluya, gloria a Dios. Quiero decirte, amado hermano, Dios está haciendo un llamamiento al arrepentimiento. Un llamamiento al arrepentimiento, amados hermanos, así como dijo el Señor en Hechos, amados hermanos, si nos arrepentimos y nos convertimos, dice el Señor, todos nuestros pecados sean borrados. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento, amados hermanos, o el verdadero arrepentimiento, conlleva un cambio de dirección, un cambio de rumbo, un cambio de vida. Literalmente regresamos y damos la vuelta y abandonamos el camino del pecado y volvemos al camino de la santidad. Aleluya. El arrepentimiento verdadero conlleva consigo cambio de rumbo. Ya no más estando jugando al cristiano, ya no más estando entre el camino amplio y el camino angosto, ya no más. Deja de una el camino amplio y entra en el camino angosto. Entra en el camino de la salvación. Ya no más te pieza. Ahora, hermanos, el Señor quiere de ti y de mí. Es en tiempo de arrepentimiento. Tiempo de volver a las sendas antiguas. Aleluya, gloria a Dios. El arrepentimiento verdadero, hermanos, tiene que tener tres cosas. Primeramente, tengo que reconocer que he pecado. Conocer mi pecado. Conocer que he hecho lo malo delante de Dios. Conocer que yo soy pecador. Mira, hermanos, cuando el rey David ha pecado y ha cometido adulterio y asesinato, sabemos, amados hermanos, que él tuvo una semana de ayuno, una semana de oración, una semana clamando a Dios misericordia. Yo no puedo ver esto en el Salmo 51, como él clamando a Dios misericordia, pero reconociendo su pecado. En el Salmo 51, versículos 1 al 4, dice la bendita palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Jehová, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, amados hermanos, el primer paso, el primero que tiene que hacer un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, reconocer su pecado. Reconocer que he pecado. Hermano, cuando nosotros pecamos, el pecado es contra Dios. Por eso el rey David dice:
contra ti, es solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. No piensas que tu pecado es solamente lo has hecho contra alguien. Todo pecado es primeramente contra Dios, porque todo pecado es desobediencia al mandamiento de Dios, y toda desobediencia es una rebelión contra Dios. Por eso David dice, he rebelado contra ti, porque cuando uno hace algo, cuando uno miente, cuando uno fornica, cuando uno anda en murmuración, cuando uno anda robando, cuando uno anda, amados hermanos, haciendo las cosas que desagradan a Dios, cuando uno anda en contra de los mandamientos de Dios, está en rebelión contra Dios, y por lo cual su pecado es contra Dios. Primeramente, hermanos, un verdadero arrepentimiento tiene que tener un reconocimiento del pecado. Reconocer, sí, que he pecado. Sí, Señor, he pecado. He pecado, Señor. La Biblia dice también, amados hermanos, reconocer el pecado. Es necesario también confesar nuestros pecados. ¿Y a quién tengo que confesar mis pecados? La Biblia dice primeramente en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Tenemos que doblar la rodilla al Señor y dice, Señor, he pecado, Señor, contra ti. Porque acuérdate, el pecado es contra Dios. Y no solamente contra el prójimo, también es contra Dios. Por eso aquel hermoso Dios, aquel hermoso Salvador, aquel Criador, aquel que nos dio la vida, tenemos que decirlo, perdona, mi Señor. He pecado contra ti. Un verdadero reconocimiento del pecado contiene confesión del pecado a Dios. Así, perdóname, Señor, porque he mentido. Perdóname, Señor, porque he robado. Perdóname, Señor, porque he fornicado. Perdóname, Señor, porque he visto pornografía. Perdóname, Señor, porque he murmurado contra mi prójimo. Otro, y a muchos no les gusta la segunda parte, confesar los pecados a Dios, pero confesar mis pecados a mi prójimo. Mira que dice la palabra en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es necesario, iglesia, que confesemos nuestros pecados a nuestros prójimos. Es necesario, y esa es una señal de un verdadero hijo de Dios, que va y confiesa el pecado a su prójimo. No, el Señor Jesús dijo, si vas a dejar tu ofrenda al alfolí y tienes algo contra tu hermano, contra tu prójimo, deja la ofrenda, vuélvete, reconcíliate con tu prójimo y después vuelve a entregar tu ofrenda. Porque si no, Dios no va a recibir nada. Si tú estás diezmando, estás ofrendando, estás haciendo maravillosas obras de amor, pero si tú no perdonas a tu prójimo, no se ha recibido nada. Todas tus obras se cuentan en nada. Porque, amados hermanos, es necesario que nosotros ponemos por obra la palabra. Verdadero arrepentimiento contiene reconocimiento del pecado. Yo vengo a reconozco primeramente mi pecado, pero también confieso mi pecado a Dios y también a mi prójimo. Me voy a mi prójimo y Dios dice, perdona, mi hermano. Perdona, mi hermano, porque te hablé mal. Perdona, mi hermano, porque te he hecho daño. Perdona, mi hermano, porque he quitado tu dinero. No importa cualquier pecado. Ve y confiesa tu pecado. Perdona, mi hermano. Perdona a mi esposa. Perdóname mi esposo. Perdóname mi grosería. Perdona mis palabras. Mis palabras groseras. Perdóname mi impaciencia. No importa cualquier pecado, pero no hagas como algunos hacen. Vas a tu prójimo y dijo, mira, quiero decirte algo, sí, perdóname si he pecado contra ti. ¿Sabes qué significa esto? Estoy diciendo, yo no he hecho nada, yo no he hecho ningún pecado, pero por si acaso que he pecado, perdóname. Te lo voy a decir ahora, Dios no va a recibir esto. Esto no es confesión de pecado. No es confesión de pecado. Confesión de pecado que digas cuál es el pecado.
confesar el pecado, decir, el pecado tiene nombre. El pecado tiene nombre. El pecado se llama mentira. El pecado se llama fornicación. El pecado se llama ira. El pecado se llama enojo. El pecado se llama disensión. El pecado se llama murmuración. El pecado tiene nombre. Si tú dices a tu prójimo, perdóname si he pecado contra ti, estás diciendo, yo no he pecado, por si acaso. Eso presenta soberbia, orgullo. Cuando el hombre no quiere reconocer sus pecados, es un soberbio, orgulloso. Mira, hermanos, Señor Jesús mismo ha dado un ejemplo de un fariseo y de un publicano. El fariseo vino al templo y dijo, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo soy una persona que diezmo, que ofrendo. Gracias, Señor, porque yo soy una persona que no roba. Gracias, Señor, porque soy una persona que no miento. Gracias, Señor, porque yo estoy cumpliendo tus mandamientos. Gracias, Señor, porque no soy como aquel publicano, pecador. Me dice la palabra que el pecador tenía pena, tenía vergüenza, no podía acercarse al templo. De lejos golpeaba su pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Ten misericordia de mí, soy pecador. Jesús dijo a aquel publicano, porque el publicano que era, hermanos, aquella persona en el tiempo del Señor Jesús que cobraba los impuestos del mismo pueblo judío y daba este dinero a los romanos, los impuestos que ponían los romanos para el pueblo de Israel. Pero tenían la fama de ladrones, de malhechores, porque ellos robaban, pedían el doble, pedían más de lo que los romanos pedían y se quedaba con una parte de este dinero. Por eso tenían fama de ladrones, de malvados, de malhechores. Y Jesús dijo, aquel publicano fue justificado a su casa, mientras el fariseo no seas un fariseo, diciendo, Señor, gracias porque soy bueno. Gracias, Señor, porque yo diezmo, ofrendo. Perdóname si he pecado contra ti. No. Esa se llama la oración del fariseo, que no reconoce su pecado. Entonces, amados hermanos, es necesario reconocer mis pecados. Es necesario confesar mis pecados a Dios y a los hombres. Aquella persona que tú la ofendiste, aquella persona que tú hace tiempo no hablas con ella, hace tiempo que estás resentido con ella, quizás dices, porque él ha pecado contra mí. Sabes, amados hermanos, el mundo nos enseñó que el agresor tiene que venir a pedir perdón a la víctima. Pero Jesús nos enseñó al revés, así como oyes. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndelo a solas. Que tú tienes que ir a él. ¿Qué significa? Tú puedes decirlo, hermano, quiero hablar contigo. Ayer usted, o la semana pasada, o el año pasado, usted hizo algo que no me agradó y me dolió. Es lícito que hagas esto. Es lícito que hagas esto en vez de pecar, cortar con él y hablar mal contra él como muchos hoy día hacen. Empiezan a hablar mal contra el prójimo en vez de hablar mal contra él, en vez de maldecirlo, cuando la palabra nos manda a bendecirnos unos a otros. Estás pecando. Ve, repréndelo, que significa exhortarlo a solas con amor. ¿Por qué a solas, hermano? Porque siempre cuando uno hace esto, hermanos, a menudo, hermanos, todo se convierte en una preciosa reconciliación hermosa, porque estás haciendo conforme a la voluntad de Dios y Dios está contigo. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Los hijos de Dios, amados hermanos, que estamos guiados por el Espíritu Santo, no tenemos soberbia, no tenemos orgullo. Siempre el soberbio, el orgulloso espera que el otro le pida perdón. Quizás tú dices, pero él besó, él fue más duro conmigo, él fue más injusto conmigo. Pero te voy a decir una cosa, no importa. Siempre, amados hermanos, los hijos de Dios, nosotros somos hombres y mujeres de paz. Yo vengo a buscar la paz con mi hermano. Dice la Biblia, buscad la paz y seguidla. Aleluya, bienaventurados los pacificadores.
Aún, amados hermanos, aún si hace falta perder para reconciliar con mi hermano, lo haría. Así le agrada a Dios. Así le agrada a Dios. Muchos hoy día, amados hermanos, no hablan por dinero, por terrenos, por propiedades. Qué pena. Sabes, hermanos, la iglesia de Corintios tenía este mal. Ellos hacían juicios unos contra los otros, delante de los juzgados, los tribunales romanos. Y el apóstol Pablo se quedó atónito y dijo: no lo puedo creer. No hay ningún sabio entre vosotros que puede resolver esos asuntos. No hay ningún espiritual entre vosotros puede resolver esos asuntos, para que vayas delante de los incrédulos, hablando cada uno contra su prójimo. ¡Qué vergüenza! Y dijo también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: no hay ni uno entre vosotros está dispuesto a soportar el agravio. Ni uno entre vosotros está dispuesto a perder. Si por perder un terreno, un dinero voy a ganar a mi hermano, no importa, yo lo hago. Amados hermanos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son pacificadores. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, la Biblia cuenta que hubo un problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot por el pasto. Y sabes que Abraham, hombre de paz, ¿qué hizo? Habló con su sobrino y dijo: sobrino, tú y yo no tenemos que pelearnos por nada de esto. Escoge tú donde más te agrada. Escoge el terreno donde más te agrada para apacentar a tus animales, a tus ovejas, a tu ganado. Yo escoge otro sitio. Si tú escoges el norte, yo voy al sur. Si tú coges el este, voy al oeste, no importa, pero yo quiero que haya paz entre ti y mí. ¿Y qué hizo? Lot escogió la parte del rey del Jordán. Pero Abraham cogió la parte más desértica. Pero sabes, hermano, pero gloria a Dios, aleluya. Dios estaba con Abraham. Abraham, donde él buscaba agua, había pozos, hermanos. Sabes, hermano, en aquel tiempo, el tiempo de Abraham, no había tecnología como hoy. Abraham, amados hermanos, donde ella había pozos. Por eso allá abrió muchos pozos. Él tenía agua donde él andaba, y esta agua daba de beber a sus animales y a su gente, aleluya a Dios, porque Dios estaba con él. Dios le hizo engrandecer, Dios le hizo prosperar, porque Dios estaba con él, porque él era un hombre de paz. No buscaba nada de este mundo. Aleluya. Todas esas cosas son pasajeras. Yo sé que tú me escuchas. Hoy el Espíritu Santo te está hablando. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento, amados hermanos. Y el arrepentimiento empieza cuando yo reconozco que he pecado. Reconozco mis pecados. Y confieso mis pecados a Dios. Y si he pecado contra mi prójimo, también lo tengo que confesar a mi prójimo, conforme la palabra de Dios. Ahora queda algo muy importante para que sea un verdadero arrepentimiento. Está en Proverbios 28:13. Dice la bendita palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Hermanos, no encubre estos pecados. Digo, yo no encubro mis pecados. El hecho que usted no reconoce sus pecados, el hecho que usted no confiesa sus pecados, porque usted lo está encubriendo o lo estás justificando. Como muchos lo justifican. No, yo no puedo hablar con esta persona es mala, esta persona es dura de corazón. ¿Y usted qué? Haz tu parte. Haz tu parte. Reconcíliate con tu adversario, como dice la palabra. Reconcíliate con tu prójimo. Perdónalo. Perdónale. Perdona a aquella persona que ha hecho injusticia contra usted. No importa. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que perdonar. Tenemos que amar. Tenemos que bendecir. Aleluya, gloria a Dios. Es necesario, amados hermanos, reconocer mis pecados. Es necesario confesar mis pecados a Dios.
y también a mi prójimo, mi hermano, mi hermana. Pero es necesario convertirme. Convertirme, amados hermanos. Es necesario apartarme del pecado. Es necesario dejar el pecado, abandonar el pecado, para que la misericordia de Dios me alcanza. Muchos hacemos el primero, el segundo, pero seguimos cometiendo el pecado. Seguimos, yo sé, amados hermanos, muchos hoy día el Señor está hablando. No es suficiente que diga, Señor, perdóname, Señor, porque he mentido, y sigues mintiendo. No sirve. No es suficiente decir, Señor, perdóname, Señor, porque estoy mirando cosas indebidas en internet, y sigues mirando. No sirve. Perdóname, Señor, porque he hablado mal contra mi prójimo, y sigues murmurando. No sirve. Perdóname, Señor, porque he cogido cosas que no son mías, sigo robando y sigues robando. No sirve. Perdóname, Señor, porque he fornicado y sigas fornicando. No sirve. Muchos hermanos siguen haciendo el mismo pecado cada día. Y cada día piden perdón por el mismo pecado. Hoy te dice el Espíritu Santo, para que tú alcanzas misericordia, para que tu pecado sea borrado, es necesario convertirse de corazón. Es necesario apartarse del pecado, apartarse del mal, para alcanzar el perdón de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, hoy, en ese tiempo donde vimos y vivimos los juicios de Dios, donde vemos las muertes por todas partes, la aflicción, el terror por todas partes, en el medio de estos juicios, Dios está haciendo un llamado de arrepentimiento al hombre, un llamado de volver a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Puedo decir, amados hermanos, es una oportunidad. Sí. Este juicio es una oportunidad para ti. Dios te dice, has visto mi mano, has visto mi poder, has visto mis juicios. Arrepiéntete. Vuelva a mí. Yo vuelvo a ti. Vuelva a mí. Y yo vuelvo a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Amado hermano, amada hermana, es tiempo de arrepentimiento. Y ningún arrepentimiento es verdadero si no tiene reconocimiento del pecado, si no confieso mis pecados a Dios y a mi prójimo. Y si no me aparto de aquel pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento, iglesia. Dios me habló esta mañana con esta palabra de Zacarías. Y me estaba diciendo el Espíritu Santo, di a mi pueblo, si tú vuelves a mí, si vosotros volvéis a mí, yo también vuelvo a vosotros. Así dice Jehová de los ejércitos, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor, cuán misericordioso eres tú, Señor. Cuán misericordioso eres tú, Jehová. ¿Qué nación tiene Dios como el nuestro? Un Dios cercano, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios escucha el clamor de su pueblo, un Dios escucha sus oraciones e inclina sus oídos a su pueblo. Esto es nuestro Dios. Hoy te está diciendo, hija, es tiempo de volver a mí. Hermanos, muchos están un pie con el mundo, un pie con Dios. Muchos hoy día viven más en el mundo y dicen que son hijos de Dios. No, los hijos de Dios no son del mundo, porque Jesús dijo, yo no soy del mundo. No somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está arriba. Nuestra ciudadanía está arriba, en los cielos. Ahí está mi morada, tu morada. Amado hermano, amada hermana, el Señor me habló. En estos tiempos de juicios, el Señor está extendiendo tu mano con misericordia para contigo, para conmigo. Es tiempo de arrepentimiento, iglesia. Basta, Señor, yo no quiero más seguir en el camino amplio y no quiero más jugar al cristiano. Basta ya de tener doble mente, doble vida. Basta ya. Es tiempo de regresar a la senda antigua.
Es tiempo de volver a Dios. Hermano, no justificas tu pecado. No justificas tu pecado. Dice que Dios entiende. Dios no entiende el pecado. No hagas como Shaul, que justificaba su pecado, su rebelión. Haz como David. Yo te invito en esta tarde que vengas a Dios con un corazón contrito, humillado, y que hagas esta oración. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Vamos a decir: Señor, hoy quiero volver a ti. Señor, hoy quiero volver a ti. Hoy quiero volver a ti, Señor. Hoy quiero volver a ti, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque durante mucho tiempo, Señor, yo jugaba. Sí, Señor. Durante mucho tiempo yo vivía entre el mundo y entre ti. Durante mucho tiempo yo caminaba en el camino angosto y en el camino amplio a la vez. Durante mucho tiempo yo vivía en tibieza espiritual. Durante mucho tiempo, Señor, yo pedía perdón por mis pecados, porque yo no me apartaba de mis pecados. Durante mucho tiempo yo justificaba mis pecados. Pero hoy vengo a ti con un corazón contrito, humillado, conforme a tu palabra, que dice: si yo vuelvo a ti, tú vuelves a mí. Hoy yo quiero volverme a ti. Hoy yo quiero volverme a ti, Señor. Recíbeme, Señor. Así como has recibido, Padre, al hijo pródigo, Señor. Yo he hecho igual que él, Señor. Yo he hecho lo malo delante de ti, Señor. Yo gasté todo lo que tú me diste, Señor, en el pecado, Señor. He bebido en la carne, Señor, durante muchos años. Pero hoy hago como el hijo pródigo. Vuelvo a mi Padre. Y tú, Señor, conforme a esta palabra, yo sé, Señor, que me recibirás, Señor. Hoy te pido, Padre. Hoy te pido, ayúdame, Señor, a volver a ti. Recíbeme, Señor. Dame, Señor, una nueva vestimenta limpia, porque ensucié la tuya que me diste a la primera vez. Ensucié la tuya que me diste la primera vez. Hoy quiero que me das, Señor, un nuevo anillo del pacto, Señor. Hoy quiero renovar mi pacto contigo. Hoy quiero caminar otra vez en la senda antigua, en el camino angosto. Hoy quiero volver a ti. Ayúdame, Señor. Te le pido en el nombre, sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los guarde. Bendiciones, amados hermanos.